Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy aquí feliz de estar con ustedes una vez más. Y hoy tengo un tema, bueno, digamos que es un tema jugoso, un tema que seguramente ha estado en la mente de muchos de ustedes y en la mía también. Hoy vamos a hablar sobre Ander Celly, la confesión que ha hecho sobre Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Ander Celly, la increíble Ande, ha hablado. Y lo que ha dicho, créanme, es algo que nos va a dar mucho de qué hablar. Porque no solo ha confesado algo, sino que ha reconocido algo que, según sus propias palabras, la hace sentir, bueno o injusta. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse. Y si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Para aquellos que no estén familiarizados, Ander Celly y Kerem Bürsin, para empezar, son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Pero más allá de eso, son los protagonistas de Love is in the Air, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Y no solo conquistó corazones en la ficción, sino que, bueno, digamos que la química traspasó la pantalla. Hubo rumores, hubo especulaciones, hubo todo. Y finalmente confirmaron su relación, y el mundo entero suspiró con ellos. Fueron una pareja muy querida, muy mediática. Estaban en todas las revistas, en todos los programas, y realmente parecía que su amor era de cuento de hadas. Pero como todas las historias de amor, la suya también tuvo un final. Se separaron y por un tiempo la situación fue delicada, por decirlo suavemente. Hubo rumores de por qué, especulaciones sobre quién fue el culpable, y como suele pasar en estos casos, las redes sociales se inundaron de opiniones. Y ahora, años después, Ande ha hablado. Ha hecho una confesión que nos da una nueva perspectiva de todo lo que pasó. Y no solo eso, sino que ha reconocido que fue injusta. ¿Injusta con quién? Con Kerem. En una reciente entrevista, Ande fue preguntada sobre su relación con Kerem, sobre cómo ve el pasado y sobre qué ha aprendido de todo aquello. Y su respuesta fue sorprendente. Dijo algo así como, Kerem siempre estuvo ahí. Siempre me apoyó, siempre me entendió. Y yo, en ese momento, quizás no supe valorarlo lo suficiente. Fui injusta con él. ¡Guau! ¿Se imaginan? Fui injusta. Es una declaración fuerte, una declaración que dice mucho. Significa que ha reflexionado sobre el pasado, que ha analizado sus acciones y que ha llegado a una conclusión. Que ha reconocido que en su momento, tal vez no vio las cosas con la claridad que tiene ahora. ¿Qué significa esto para nosotros, los fans? Bueno, significa varias cosas. Primero, que Ande es una persona valiente. No es fácil admitir que te has equivocado, especialmente cuando eres una figura pública y tus errores están expuestos a todo el mundo. Significa que ha madurado, que ha crecido y que ha aprendido de sus experiencias. Y por supuesto significa que tal vez, solo tal vez, la historia que creíamos conocer sobre su relación con Kerem no era del todo como la habíamos imaginado. Porque seamos sinceros, todos hemos tenido nuestras propias ideas preconcebidas sobre lo que pasó. Sobre quién tenía la culpa, sobre por qué las cosas terminaron. Pero ahora, con las palabras de Ande, todo cambia. Nos obliga a replantearnos nuestras propias conclusiones, a ser más comprensivos y a entender que en las relaciones, las cosas rara vez son blancas o negras. Ella también ha añadido que a pesar de la separación, guarda un gran cariño y respeto por Kerem. Que la experiencia que compartieron juntos fue significativa y que le ha dejado un gran aprendizaje. Esto es importante porque demuestra que a pesar de las dificultades, es posible mantener una buena relación con alguien del pasado. Y aquí viene lo interesante. Ande no entró en detalles. No especificó en qué fue injusta, ni qué fue lo que no supo valorar. Pero el simple hecho de decirlo ya es revelador. Nos da una pista sobre la dinámica de su relación, sobre los problemas que pudieron haber tenido y sobre cómo ella los percibía en ese momento. Una de las posibles interpretaciones es que quizás, Ande estaba pasando por un momento personal complicado, ya sea a nivel profesional, familiar o emocional. Y que Kerem, como buen compañero, estuvo ahí para apoyarla. Pero que tal vez Ande en ese momento no estaba en condiciones de recibir ese apoyo,
o de valorarlo como merecía. Quizás estaba abrumada por la presión, por sus propias inseguridades o por las expectativas del público. Y en esa situación, es fácil que las palabras y los gestos de cariño, por muy sinceros que sean, no lleguen a conectar como deberían. Es como si tu mente estuviera en otro lugar, preocupada por otras cosas, y no logras apreciar lo que tienes al lado. Otra posibilidad es que simplemente no se sentía preparada para el nivel de compromiso que implicaba la relación. O que tenían expectativas diferentes sobre el futuro. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser intensas y a veces efímeras. La vida es frenética, los proyectos cambian constantemente y las prioridades pueden ser muy diferentes. Quizás Ande en ese momento no estaba lista para construir una vida en común, para tomar decisiones a largo plazo o para renunciar a ciertas oportunidades profesionales. O tal vez Kerem sí lo estaba, y esa diferencia de expectativas generó fricciones y desencuentros. O tal vez, y esto es especulación, pero es una posibilidad, la presión mediática fue demasiado. La atención constante, las críticas, la exposición, todo eso puede ser muy agotador, y puede afectar negativamente una relación. La fama, la popularidad y el escrutinio público pueden poner a prueba cualquier vínculo, por fuerte que sea. Los comentarios malintencionados en las redes sociales, las portadas de revistas que inventan historias, la invasión de la privacidad, todo eso puede generar estrés, inseguridad y desconfianza. Y en ese contexto es difícil mantener la calma, la objetividad y la comunicación fluida. Sea cual sea la razón, lo importante es que Ande ha reconocido su parte de responsabilidad. Y eso, insisto, es admirable. Es una muestra de madurez y de autocrítica. Es un gesto que sin duda va a generar debate. Porque al final, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos actuado de manera injusta con alguien que queremos. Y es ese reconocimiento, esa capacidad de mirar hacia atrás y de ver las cosas con perspectiva, lo que nos permite crecer, aprender y, en última instancia, ser mejores personas. Porque ahora el público, sus fans, vamos a empezar a especular. ¿Qué fue lo que hizo Kerem? ¿Que no supo valorar Ande? ¿Hubo algún error específico que ella lamenta? ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro puedan retomar su relación? La mente de los fans y la nuestra también es un torbellino de preguntas y teorías. Pero ojo, no creo que sea el objetivo de Ande generar este tipo de especulaciones. Creo que lo que realmente busca es mostrar su lado más humano, su lado más reflexivo. Quiere demostrar que ha aprendido de sus errores y que ha evolucionado como persona. Quiere que veamos la Ande que está detrás de la actriz famosa, de la chica de portada, de la estrella de la televisión. Quiere que la veamos como una mujer que ha pasado por experiencias, que ha sentido emociones, que ha sufrido y que ha aprendido de todo ello. Esta confesión también nos recuerda la importancia de la comunicación en las relaciones. De hablar abiertamente, de expresar nuestros sentimientos, de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. De no dejar que los miedos o las inseguridades nos impidan ver la verdad. Porque al final, la comunicación es la base de cualquier relación. Es la herramienta que nos permite conectar, entender y resolver los conflictos. Si no hablamos, si no expresamos lo que sentimos, es imposible que la otra persona sepa lo que necesitamos, lo que nos preocupa o lo que nos hace felices. Y sin esa información, es fácil que se produzcan malentendidos, resentimientos y finalmente el distanciamiento. Y por supuesto nos recuerda que todos nos equivocamos. Que todos cometemos errores. Y que lo importante no es no equivocarse, sino aprender de esos errores y seguir adelante. Todos somos falibles. Todos tenemos debilidades. Y todos en algún momento vamos a meter la pata. Lo importante es ser conscientes de ello, asumir la responsabilidad de nuestros actos y tratar de enmendarlos. Y sobre todo aprender de la experiencia. Porque al final, son nuestros errores los que nos enseñan las lecciones más valiosas. ¿Y qué hay de Kerem? ¿Cómo habrá recibido estas palabras? ¿Habrá hablado al respecto? Hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente. Pero estoy seguro de que de alguna manera, le habrán llegado las palabras de Ande. Y que seguramente él también estará reflexionando sobre el pasado. ¿Habrá sentido alivio? ¿Habrá sentido nostalgia? ¿Habrá sentido quizás un poco de rabia?
No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Kerem, como Ande, es una persona con sentimientos, con emociones y con una historia personal. Y que estas palabras sin duda habrán tenido un impacto en él. Es una situación delicada, porque se trata de dos personas que han sido muy importantes en la vida del otro. Y aunque hayan tomado caminos separados, siempre habrá un vínculo entre ellos. Un vínculo que va más allá de la fama y de la popularidad. Un vínculo que se basa en el amor, en el cariño y en los recuerdos compartidos. Es como esos lazos invisibles que se crean entre las personas que han vivido experiencias significativas juntos. Esos momentos que compartieron, las risas, los llantos, los sueños, los retos, todo eso crea una conexión que, aunque se diluya con el tiempo, nunca se rompe del todo. Es interesante también analizar el contexto en el que Ande hizo estas declaraciones. No fue en un programa sensacionalista, ni en una entrevista polémica. Fue en una conversación que, por lo que he leído, parecía bastante tranquila, bastante natural. Lo que sugiere que Ande se siente cómoda hablando sobre el tema, que no tiene miedo de mostrarse vulnerable y que está dispuesta a compartir su experiencia con el mundo. Es como si quisiera romper con la imagen perfecta que a veces se espera de las estrellas de la televisión. Como si quisiera mostrar que detrás de la fama y del glamour, hay una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Y esa sinceridad, esa autenticidad, es algo que muchos apreciamos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Ande y a Kerem juntos en algún proyecto? ¿Volverán a ser amigos? ¿O simplemente seguirán caminos separados, pero guardando el cariño y el respeto mutuo? Honestamente no lo sé. Y creo que nadie lo sabe. El futuro es incierto, y cada uno de ellos tiene sus propias decisiones y sus propios caminos. Puede que en el futuro coincidan en algún evento público, que se crucen en alguna fiesta, o que incluso trabajen juntos en algún proyecto. O puede que no. Lo cierto es que sus vidas han tomado rumbos distintos. Y aunque siempre habrá un vínculo entre ellos, es probable que sus caminos sigan separados. Pero lo que sí sé es que esta confesión nos ha dado una nueva perspectiva sobre su relación. Nos ha hecho ver que detrás de la fama y del glamour, hay personas con sentimientos, con errores y con aprendizajes. Y nos ha recordado que las relaciones son complejas, que no siempre son fáciles y que a veces el amor no es suficiente. Que en ocasiones las circunstancias, las presiones externas o simplemente la falta de madurez pueden truncar una historia que parecía perfecta. Y es importante recordar que aunque sean figuras públicas, son seres humanos como nosotros. Que sufren, que aman, que se equivocan y que aprenden. Y que a veces la verdad es mucho más compleja de lo que parece. No son solo personajes de una serie de televisión o portadas de revista. Son personas con una historia, con un pasado, con un presente y sobre todo con un futuro por delante. Y merecen nuestro respeto, nuestra comprensión y en definitiva, nuestra humanidad. Así que en resumen, Hande Erçel ha confesado que fue injusta con Kerem Bürsin. Ha reconocido que no supo valorar su apoyo, que no vio las cosas con claridad y que ha aprendido de sus errores. Esta confesión nos invita a reflexionar sobre el pasado, a ser más comprensivos y a entender que las relaciones son complejas. Nos invita a pensar en nuestras propias relaciones, en nuestros propios errores y en cómo podemos aprender de ellos. Nos anima a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. Y nos recuerda que al final, todos estamos en el mismo barco. Es una muestra de madurez, de autocrítica y de valentía por parte de Hande. Es un gesto que habla mucho de ella, de su evolución personal y de su capacidad de mirar hacia adentro. Es un ejemplo de que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también tienen sus momentos de fragilidad, sus momentos de duda y sus momentos de arrepentimiento. Y es un recordatorio de que en la vida, siempre hay espacio para el aprendizaje, para el crecimiento y para la redención. Y por supuesto, nos recuerda la importancia de la empatía. De ponernos en el lugar del otro, de tratar de entender sus motivos, de perdonar y de perdonarnos. Porque al final, la vida es un camino lleno de obstáculos, de alegrías y de tristezas. Y lo importante es aprender a caminarlo con la cabeza en alto, con el corazón abierto y con la disposición de seguir creciendo y evolucionando. Y bueno, ¿qué les pareció esta confesión? ¿Están de acuerdo con Hande? ¿Qué opinan sobre lo que pasó entre ella y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos, aunque sea como amigos?
¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones. La conversación está abierta. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por compartir sus ideas y sus sentimientos. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Me inspira saber que están ahí, que me escuchan y que están interesados en los temas que trato. Muchas gracias. También quiero mandar un saludo especial a todos aquellos que me han escrito por privado, que me han hecho preguntas, que me han sugerido temas para vídeos. Siempre estoy abierto a sus sugerencias y a sus comentarios. Y no duden en ponerse en contacto conmigo si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o simplemente quieren charlar. Estoy aquí para ustedes. Y por último quiero recordarles que la vida es un regalo. Que debemos disfrutar cada momento, que debemos valorar a las personas que nos rodean y que debemos ser amables con nosotros mismos y con los demás. Que a pesar de las dificultades y de los errores, siempre hay una luz al final del túnel. Y que con esfuerzo, con dedicación y con una buena dosis de optimismo, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Así que en resumen, espero que este vídeo les haya gustado. Que les haya servido para reflexionar, para aprender y para conectar con sus propios sentimientos. Y que les haya dado un poco de esperanza y de inspiración. Recuerden que la vida es un viaje, que todos estamos en el mismo barco y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.